Hola, esto es Cazadores de la Historia. En Ciudad de México se encuentra el mundialmente conocido Ángel de la Independencia, que en realidad es la Victoria Alada. Pero pocos saben que en Guadalajara también existe un Ángel de la Independencia, ignorado a plena vista y casi desconocido por muchos, ubicado en la calzada Independencia y la calle Medrano en el centro histórico. Pero veamos más sobre la historia del sitio. En este mismo lugar existió el llamado Puente de Medrano o Puente Principal, desde el siglo XVI, que era el paso obligatorio de los viajeros que venían de Ciudad de México. Unía a Guadalajara con el pueblo de Analco. Este puente fue llamado también Puente Principal y Real Puente de Fernando VII. En 1910 fue demolido para construir el Monumento a la Independencia. Como dato interesante, donde ahora se encuentra el periódico El Occidental, se encontraba la estación central de tranvías eléctricos. Debido a los festejos del centenario de la Independencia y por mandato del entonces presidente Porfirio Díaz, se mandó a construir este monumento, obra del ingeniero Alberto Robles Gil y el arquitecto Eulalio González del Campo. En la cima de la columna hay una escultura de bronce. Se trata de la Victoria Alada, que sostiene una corona de laureles y un libro que declara la soberanía del país. Al centro, en la cara principal de la pilastra, está el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que dirige a los oprimidos. Vista de frente, a la derecha, se encuentra la figura de una mujer, que representa a la historia. Su mano izquierda se apoyaba en un libro de la historia patria, sobre su rodilla, libro que ahora, como pueden ver, se encuentra desaparecido. A la izquierda del monumento se encuentra otra mujer que es la representación de la epopeya nacional, que tocaba una larga trompeta dorada, ahora también desaparecida, y sostiene en su mano izquierda una bandera con actitud airosa y triunfal. En la parte trasera del monumento se encuentra la escultura de un león con un águila sobre su cabeza, sujetando una cadena rota, que simboliza la abolición de la esclavitud. Y finalmente, en su base, que ha sido modificada al pasar del tiempo, hay un nicho que guardaba un pebetero de bronce, hoy desaparecido. Y también circundaba al monumento una gruesa cadena, también desaparecida. Aunque ya no está en todo su esplendor de antaño, aún tenemos la oportunidad de admirar este antiguo monumento a la independencia de México. Gracias por su atención. Esto fue Cazadores de la Historia. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal Cazadores de la Historia.